Los pueblos indígenas de El Salvador y la diáspora indígena conmemoramos la resistencia este 12 de octubre. Este 528 aniversario del inicio de la invasión de las potencias europeas a nuestro continente, los pueblos indígenas manifestamos que este aniversario nos mueve a reflexionar sobre las graves consecuencias que las potencias europeas han traído con la invasión a nuestro continente. La doctrina del descubrimiento aún sigue vigente, así como los efectos de la misma que se va reproduciendo a través de los años. No podemos desconectar el pasado del presente, pues aquel está unido y vive en la actualidad. Como tampoco podemos desconectar el futuro, pues el porvenir de los pueblos indígenas de El Salvador y de Abya Yala seguirá comprometido por la miseria, el despojo y las sistemáticas violaciones a los derechos de los pueblos indígenas mientras no haya un cambio radical. Que la violación a los derechos de los pueblos indígenas se trata de un solo proceso y por tanto una sola violación a los derechos de los pueblos indígenas que a través del tiempo y en los diferentes territorios sigue siendo sistemática, cruel y como tal, dicha violación debe ser juzgada, debe haber esclarecimiento histórico y esclarecimiento de la verdad, además de reparación de la totalidad de esos actos que no cesan y continúan reproduciéndose cada día. Reiteramos nuestra condena a la agresión descarada de los proyectos de muerte, la construcción de complejos habitacionales que destruyen nuestros lugares sagrados y bosques, las represas que destruyen nuestros ríos, proyectos de los cuales seguimos siendo víctimas las comunidades indígenas, el medio ambiente y las defensoras y defensores de los derechos de los pueblos indígenas y especialmente nuestra madre tierra, que hasta el momento seguimos adoleciendo de la falta de cumplimiento de nuestros derechos mientras nuestras familias siguen viviendo en la pobreza extrema, sin tierra, habitando apiñados en los barrancos, diseminados en las zonas marginales de las ciudades, invadidos por las enfermedades y la violencia, perdiendo nuestra cultura e identidad. Nosotros, los que fuimos grandes señores y constructores de señoríos, generadores de una sabiduría ancestral, ahora somos tratados como miserables e indeseables. En este momento, muchos de nosotros nos encontramos lejos de nuestra tierra, sin asistencia de ningún gobierno y sin un estado regular migratorio, en las grandes ciudades de países desarrollados, en los cuales trabajamos incansablemente para sostener a nuestras familias en los territorios ancestrales, mejorando así la economía de nuestro país, del cual tuvimos que huir por la violencia, falta de oportunidades y hambre. Que a nivel nacional desde antes de la masacre de 1932 hemos sido despojados de lo nuestro, nuestra tierra, nuestra lengua, nuestro vestido, nuestras costumbres y nuestra espiritualidad. Los gobiernos de arena se dedicaron más bien a negarnos sistemáticamente y cerrarnos todos los espacios, acentuando el estigma de que somos comunistas y celebrando el genocidio de 1932 en Izalco cada inicio de campaña electoral. Los gobiernos del FMLN solo se llenaron de promesas, pero no tuvieron incidencia en la realidad de los pueblos indígenas, teniendo las herramientas necesarias para hacerlo, pero obviamente se dedicaron solamente a sus intereses, a manipular las comunidades indígenas para ganar votos y a mover a las abuelas y abuelos indígenas como adornos en sus actos políticos. Se negaron reiterada y rotundamente a firmar el convenio 169 de la OIT, se negaron a implementar la política pública para los pueblos indígenas y luego, con respecto al presente gobierno,
A pesar de las señales de preocupantes acciones que favorecen a las grandes empresas vulnerando así nuestros derechos, esperamos que cumpla con los compromisos estatales concernientes a los derechos de los pueblos indígenas y dé el paso histórico para poder generar una vida digna en las comunidades indígenas a través de proyectos que generen la autosuficiencia y libre determinación. Que todo lo que se ha pretendido a nivel internacional, por ejemplo, en el sistema de la ONU, no ha servido de mucho. Sus resoluciones han sido poco escuchadas. Las recomendaciones de la ONU, menos y en esto, vemos con preocupación cómo el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU se ha pronunciado en contra de nuestra lucha por nuestros derechos, en un acto más que de falta de análisis y exceso de superficialidad, de obediencia a intereses evidentemente oscuros. Que es por esto que los pueblos indígenas debemos mejor proponernos a seguir el ejemplo de autonomía de nuestros líderes ancestrales, como Anastasio Aquino, quien tuvo un gesto de independencia y generó su propia legislación en los territorios controlados por su movimiento revolucionario. Debemos pues promover el Tribunal de Justicia de los Pueblos Indígenas de Abya Yala, donde efectivamente podamos tener una instancia independiente y objetiva, retomando la sabiduría de nuestras naciones. Finalmente, reiteramos nuestra disposición de prevalecer y resistir tal y como lo hemos hecho durante siglos, con la sabiduría de las abuelas y abuelos, con el espíritu de la Madre Tierra, con nuestros pasos enérgicos que no se van a detener, pues venimos desde miles de años venciendo distancias, obstáculos, volcanes y terremotos. Venimos venciendo la muerte y seguiremos con nuestra frente en alto, ya que lo nuestro nunca muere. De la tierra, gran corazón del agua, gran corazón del fuego, gran corazón del universo. Tú que eres Padre, que eres Madre, gracias te damos, tu gran creador del universo. Gracias te damos por el día, por tenernos partidos. Gracias por la unidad del corazón. Gracias por la luz del amanecer. Gracias, tu gran creador, por las flores, por las semillas, por el agua. Gracias te damos en este día. Te pedimos por el alma de nuestros abuelos y abuelas que murieron este día, hace 88 años. Que su sabiduría llene de conocimiento nuestros corazones para que sigamos creciendo como pueblos originarios. Gracias.